Advertencia, este video fue hecho con fines educativos y históricos, rechazamos cualquier incitación al odio a cualquier grupo, raza, religión o cualquier persona en este video, abogando por la neutral histórica en todo momento, se recomienda discreción ante el siguiente video. Japón, tierra de tecnología, tradición y disciplina, según muchos un ejemplo a seguir, pero, bajo esa imagen existe una historia, mucho más oscura que muchos no conocen. Y hoy vamos a explorar un iceberg que revela los peores crímenes, secretos y casos perturbadores del país, aclarando que no iremos por mitos comunes, sino por casos documentados, cometidos tanto por civiles y militares, tanto en tiempos de guerra como de paz, desde la superficie, hasta lo más profundo, aclarando de nuevo que esto es con fines educativos y que evitamos cualquier mensaje de odio hacia cualquier persona o grupo específico. Ya con todo esto explicado, veamos, el perturbador iceberg de Japón y sus casos más oscuros e impactantes. Comencemos con algo más o menos conocido, el ataque a la base de Pearl Harbor. Fue una sorpresiva ofensiva militar ejecutada por la Armada Imperial Japonesa contra la base naval de los Estados Unidos en Oahu, Hawái, el 7 de diciembre de 1941, causando la muerte de 2.402 soldados, 60 civiles, y destruir un centenar de aviones y 14 embarcaciones desde Andalus, Arizona. Este acontecimiento histórico provocó la entrada directa de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Japón lo cometió tras el embargo de petróleo y otros suministros de guerra al Japón imperial. Tras meterse con los aliados de Estados Unidos, Japón podría retroceder pero decidió entrar a la guerra. Sin embargo, el mismo día de ese ataque cobarde, Japón también atacaría las bases de Singapur, Malasia, Hong Kong, Tailandia y las de los Estados Unidos en Filipinas y Guam. Como resultado, Japón estaría en guerra no solo con el tío Sam, sino que también estaría en guerra con Gran Bretaña y Canadá. También Australia, Nueva Zelanda y los Países Bajos declaran la guerra a Japón, que se expande rápidamente en el este de Asia como una enfermedad que castigaría cruelmente a aquellos que se interpongan en su expansionismo. Los magnicidios son los asesinatos a personas de alto rango en una nación como presidentes, reyes y primeros ministros, y en Japón representan eventos sumamente inusuales en la era moderna debido a sus estrictas leyes de control de armas y sus bajos índices de criminalidad. Sin embargo, el país asiático cuenta con un historial de atentados políticos de gran impacto que han marcado su estructura gubernamental desde el más recién, que fue Shinzo Abe en 2022, asesinado a tiros en la ciudad de Nara mientras ofrecía un discurso electoral en plena calle. El perpetrador, Tetsuya Yamagami, utilizó un arma de fuego de fabricación casera y declaró que cometió el crimen debido a los presuntos vínculos de Abe con la Iglesia de la Unificación. Ichirobumi en 1909, asesinado a tiros en una estación de tren en Manchuria por An Jung-geun, un activista por la independencia de Corea. Ara Takashi en 1921, apuñalado por un empleado ferroviario de ideología ultranacionalista en la estación de Tokio. Inuka Tsuyoshi en 1932, asesinado en su residencia oficial por un grupo de jóvenes oficiales de la Armada durante el intento de golpe de Estado del 15 de mayo. Este suceso marcó el fin del control civil sobre el gobierno japonés antes de la Segunda Guerra Mundial, un evento que significó el gran expansionismo imperial de Japón y que bien complementa al puesto anterior. Y tenemos a Inejira Sanuma en 1960, el líder del Partido Socialista de Japón, fue apuñalado mortalmente con una espada corta tradicional llamada Yoroishi por Toya Yamaguchi, un estudiante extremista de derecha de 17 años. El ataque ocurrió en vivo durante un debate político televisado, conmocionando a toda la nación. ¿Ven este monumento? Una niña con el cabello corto en Corea del Sur. Este es un recordatorio de una bajeza perpetrada por el Imperio de Japón. Las llamadas mujeres de consuelo eran principalmente coreanas, chinas, filipinas e indonesias. Fueron obligadas o coercionadas a trabajar en burdeles militares japoneses durante la guerra. Muchas eran menores de edad que ni pasaban los 10 años. El cabello del monumento significa la inocencia arrebata por extranjeros invasores. El tema sigue siendo extremadamente sensible en Asia Oriental debido a debates sobre reconocimiento, disculpas oficiales y compensación histórica, algo por lo que muchos países tienen rencor a Japón y otros por bajezas peores, pero aún no nos adelantemos.
Tras el ataque a Pearl Harbor, la pequeña guarnición estadounidense repelió un primer intento de invasión el 11 de diciembre de 1941 a la isla de Uake. Sin embargo, tras un asedio masivo, la isla cayó ante el Imperio del Japón el 23 de diciembre de 1941. La masacre ocurrió el 7 de octubre de 1943, cuando el comandante japonés Shigematsu Sakaibara ordenó la ejecución a tiros de 98 trabajadores civiles estadounidenses que estaban cautivos en la isla. Los prisioneros fueron asesinados en la playa por temor a un desembarco estadounidense. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Sakaibara se rindió y el atril del cautiverio destapó los detalles de la masacre. El almirante fue juzgado por un tribunal militar estadounidense y condenado a la horca, pena que se cumplió en la isla de Guam el 18 de junio de 1947. La Marcha de la Muerte de Bataan fue una marcha forzada de alrededor de 76.000 prisioneros de guerra y civiles filipinos y estadounidenses que fueron capturados por los japoneses en Filipinas, acontecida el mes de abril de 1942 durante la Segunda Guerra Mundial. Desde la punta sur de la península de Bataan, los presos hambrientos y maltratados fueron obligados a caminar más de 101 kilómetros hasta un campo de prisioneros. La marcha se caracterizó por una serie de abusos físicos y matanzas que resultaron en la muerte de varios miles de prisioneros, tanto civiles como militares. Al finalizar la guerra, esta marcha fue catalogada como un crimen de guerra por parte de la Comisión Militar Aliada. La hambruna en Corea durante la ocupación japonesa no fue un desastre natural, sino el resultado de la extorsión sistémica. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Imperio japonés implementó cuotas masivas de extracción de arroz, obligando a los agricultores coreanos a sobrevivir comiendo raíces mientras exportaban hasta el 45% de la producción para sostener a su ejército. Los historiadores estiman que cientos de miles de coreanos murieron como resultado directo de la malnutrición extrema y las políticas de expoliación. Además, entre 1937 y 1945, cerca de 500.000 de personas fallecieron a causa combinada de la guerra, la hambruna y el trabajo forzado en minas y fábricas. La población sufrió desnutrición crónica. Los registros históricos documentan que la estatura promedio de los coreanos disminuyó drásticamente durante este periodo debido a la falta de nutrientes, y este mismo problema sucedía en otros puntos del círculo de influencia nipón. Entre marzo y mayo de 1997, varios niños fueron atacados en el distrito de Suma en Kobe. 2 murieron, incluida una víctima de 11 años cuyo cuerpo fue mutilado. El asesino dejó una nota de desafío a la policía, firmada como Seito Sakakibara, nombre que pronto se volvió emblemático del caso. La violencia y el tono provocador de los mensajes alarmaron a la sociedad japonesa. El caso provocó intensa cobertura mediática y debates sobre el anonimato de menores infractores, la influencia de la cultura popular violenta y la educación familiar. La prensa japonesa enfrentó críticas por la forma en que informó, lo que llevó a revisar pautas de tratamiento mediático de delitos juveniles. Japón redujo la edad mínima para ser juzgado como adulto de 16 a 14 años, en parte como respuesta a este caso. El asesino fue internado en un centro de rehabilitación juvenil y liberado en 2004. Posteriormente publicó un libro autobiográfico, generando nueva controversia sobre el perdón y la reintegración social de jóvenes delincuentes. La masacre de Akihabara del 2008 fue un asesinato en masa cometido por Tomohiro Kato, un hombre de 25 años, en la zona de Akihabara, la cual es famosa por ser el centro de la cultura otaku y por sus tiendas de videojuegos y manga, ubicada en el distrito de Chiyoda, en Tokio. El día 8 de junio de 2008 a las 12:30, el atacante salió de su camión que dejó en medio del Chuodori, calle principal del barrio que estaba cerrada a la circulación de automóviles, y apuñaló a 18 personas al azar, causando la muerte de 7 de ellas, bajo la excusa de estar cansado. Del mundo. Bajo sus propias palabras, Tomohiro Kato fue ejecutado el 26 de julio de 2022 por ahorcamiento.
Una competencia deportiva entre japoneses suena a algo fuera de la iceberg, pero es mucho más macabra de lo que piensa, ya que era concurso para matar a 100 personas usando una espada que ocurrió en 1937 durante la invasión japonesa a China, en plena masacre de Nankín. Dos subtenientes del ejército imperial japonés llamados Toshiaki Muka y Tsuyoshi Noda, compitieron por ver quién decapitaba primero a 100 personas utilizando únicamente una katana. Periódicos japoneses como el Tokyo Nichi Shimbun y el Osaka Mainichi cubrieron el evento casi como un evento deportivo, reportando el progreso de los oficiales consistía en llegar a la cifra de 100 decapitaciones de soldados chinos, pero la mayoría de las víctimas fueron civiles chinos desarmados y prisioneros de guerra ejecutados a sangre fría. Pero al finalizar la Segunda Guerra Mundial, ambos oficiales fueron rastreados, extraditados a China, juzgados por el Tribunal de Crímenes de Guerra de Nankín y finalmente fusilados en 1948. Si nos ponemos a penar en el mayor grupo de crimen organizado del planeta, podríamos pensar que son los carteles mexicanos o la mafia italiana, pero por ganancias ese puesto le pertenece al grupo yakuza de los Yamaguchi-gumi. Si bien su poder se ha visto reducido por el endurecimiento de las leyes japonesas, esta organización yakuza tradicionalmente ha sido catalogada como el grupo criminal más rico del mundo, con ingresos anuales estimados que superan los $80.000 millones gracias al control de redes de apuestas, extorsión, venta de armas, trata de blancas, e industria pornográfica, venta de sustancias ilícitas, prostitución y negocios inmobiliarios. Tienen influencia en Japón, Canadá, Estados Unidos. También se han visto implicados en homicidios a gente importante y que el 17 de abril de 2007, Tetsuya Shiro, un importante miembro de Suishinkai y una familia yakuza afiliada a Yamaguchi-gumi, asesinó a Ichit, el alcalde de Nagasaki en Japón, por una presunta disputa por el daño causado al coche de Shiro en un sitio donde se realizaba una construcción pública. 110 años de actividad que hace un trabajo más discreto que muchos a nivel mundial, ya que Japón está en el top 15 de los países más seguros del planeta. Fue una masacre sistemática de civiles chinos en Singapur perpetrada por el ejército japonés entre el 18 de febrero y el 4 de marzo de 1942, tras la caída de la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. El general japonés Tomoyuki Yamashita ordenó una purga para eliminar a los elementos antijaponeses del lugar, apuntando específicamente a la población china local, que era vista como una amenaza por su apoyo previo a China en la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Los hombres chinos de entre 18 y 50 años fueron obligados a presentarse en centros de evaluación. Las selecciones eran arbitrarias y caóticas, basándose a menudo en si las personas llevaban gafas, ya que eran considerados educados y sospechosos, o si habían sido educados en escuelas chinas. Los que no pasaban la prueba eran llevados a lugares apartados como Changi-Beacho Punggol Point y ejecutados con ametralladoras. Aunque la cifra oficial japonesa es de unos 5.000 muertos, estimaciones independientes sugieren que el número real de víctimas oscila entre 25.000 y 50.000. Este trágico evento dejó una cicatriz profunda en la sociedad de Singapur. Para honrar a las víctimas civiles de la ocupación japonesa, se construyó el monumento conmemorativo de la guerra civil en el centro de Singapur, inaugurado en 1967. La masacre de Pingdingsan fue un brutal crimen de guerra cometido por el ejército imperial japonés el 16 de septiembre de 1932, en la aldea carbonífera del mismo nombre en el noreste de China, esto en represalia por un ataque previo de las guerrillas antijaponesas. Las tropas niponas ejecutaron a más de 3.000 civiles chinos inocentes. Las tropas japonesas reunieron a los más de 3.000 residentes locales, entre ellos hombres, mujeres y niños, bajo el pretexto de tomarles una fotografía. Una vez rodeados, abrieron fuego indiscriminado con ametralladoras para ocultar la evidencia de sus crímenes. Los soldados quemaron las casas de la aldea y dinamitaron los cuerpos de las víctimas. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, este evento fue investigado y documentado como uno de los primeros grandes crímenes de lesa humanidad perpetrados por Japón en China. En el lugar exacto de la tragedia, el gobierno chino construyó el museo conmemorativo del sitio de la masacre de Pingdingsan para preservar la memoria histórica y rendir homenaje a las víctimas. El 14 y 15 de febrero de 1942, durante la invasión japonesa a Singapur en la Segunda Guerra Mundial,
Las tropas del ejército imperial japonés irrumpieron en el recinto conocido como Hospital Alexandra y asesinaron brutalmente a pacientes, médicos y personal de enfermería. El asalto tuvo lugar justo un día antes de la rendición británica. El hospital albergaba a unos 900 pacientes y estaba claramente identificado con cruces rojas. Unas 200 personas que sobrevivieron a la primera oleada fueron atadas y retenidas en habitaciones y galpones, donde fueron asesinadas al día siguiente. Fue un incendio provocado ocurrido el 18 de julio de 2019, que tuvo como blanco el edificio del Estudio 1 de Kyoto Animation, en Kyoto poco después de las 10:30 hora local, donde Shinji Aoba, un hombre de 41 años, quien no estaba relacionado con el estudio, entró por la puerta principal, bloqueó las salidas de emergencia y vertió gasolina dentro de las oficinas, así como también roció el líquido en algunos de los empleados, generando una explosión. Aoba huyó después de iniciar el incendio, pero fue perseguido por un empleado de Kyoto Animation y la policía lo capturó unas semanas antes del ataque. Kyoto Animation había recibido una oleada repentina de amenazas de muerte. El presidente de la empresa, Hideaki Ata, comentó diciendo que era desconocido si se refería al incidente. Como los mensajes fueron enviados anónimamente a pesar de todo, había avisado a la policía y a sus abogados sobre los ataques. Las puertas del estudio por lo general estaban bloqueados por la seguridad, pero estaban abiertos para los visitantes esa mañana. El ataque confesó que había provocado el incendio debido a supuesto plagio por parte de la empresa. Como consecuencia, 36 personas fueron asesinadas y otras 34 resultaron heridas y hospitalizadas, siendo la mayor masacre en la historia criminal japonesa desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y el incendio más mortal en la historia del país desde el en 2001. Fue acusado formalmente el 16 de diciembre de 2020. Aoba finalmente se declaró culpable de los cargos el 5 de septiembre de 2023 y fue condenado a muerte el 25 de enero de 2024. La masacre de Tsuyama fue un asesinato y suicidio masivo que ocurrió la noche del 21 de mayo de 1938 en la aldea rural de Kamocho Yukishige, cerca de Kamo, Tsuyama, en Okayama, Imperio de Japón. Mutsuo Toi, un hombre de 21 años, mató a 30 personas incluida su propia abuela e hirió gravemente a otras 3 usando una escopeta Remington, una katana, 2 dagas y un hacha, antes de suicidarse con la escopeta. Es el tiroteo más mortífero perpetrado por un solo hombre en la historia de Japón. Sus notas de suicidio indican que la venganza por el rechazo social y la estigmatización debida a la tuberculosis fue el motivo de los asesinatos. En mayo de 1937, le diagnosticaron tuberculosis y las jóvenes del pueblo con las que había tenido relaciones prematrimoniales comenzaron a rechazar sus insinuaciones sexuales. La rebelión de Shimabara ocurrida de 1637 a 1638 fue un levantamiento armado de campesinos japoneses y samuráis católicos en la región de Kyushu y las islas Amakusa. Provocada por impuestos extremos y una intensa persecución religiosa, hartos del hambre y la tortura, los campesinos se rebelaron contra los magistrados locales. Un joven de 16 años llamado Amakusa Shirto Kisada fue proclamado líder, sirviendo como figura mesiánica y unificador del movimiento ante un ejército gubernamental inmenso. Los rebeldes se atrincheraron en las ruinas del castillo Ara. Unos 37.000 insurgentes resistieron el asedio de aproximadamente 125.000 soldados del shogunato. Sin embargo, tras meses de asedio y sin suministros, las fuerzas del shogunato tomaron el castillo y masacraron a todos los defensores, incluyendo mujeres y niños. Convencido de que la religión extranjera era una amenaza para la estabilidad del país, el shogunato reforzó sus políticas. Se cerraron las fronteras de Japón a casi todo el comercio y contacto exterior, prohibiendo totalmente el cristianismo durante más de 2 siglos. Los asedios de Nagashima fueron una serie de conflictos bélicos que tuvieron lugar durante los años 1571, 1573 y 1574 como parte de una campaña de Oda Nobunaga en contra de los Ikiki, presumiblemente uno de sus principales enemigos. El castillo Nagashima junto con otra serie de posiciones defensivas a lo largo de la costa japonesa en el Océano Pacífico estaban controlados por los Ikiki y rodeaban el monasterio Ganshuji.
Estos asedios ordenados por Nobunaga se ejecutaron simultáneamente con el asedio de 11 años que ordenó en contra de la fortaleza principal de los Iki de Ishiyama Onganji. En los dos primeros asedios de Nagashima no existe información real del número total de muertes, pero en el último asedio, la cifra total de muertes de combatientes y civiles se estima entre 20.000 y 40.000 personas. La inmensa mayoría de las víctimas ocurrieron durante el tercer y último asedio 1574, donde Oda Nobunaga ordenó quemar vivos a todos los sobrevivientes. Las masacres cometidas por el ejército imperial japonés en febrero de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial. En su retirada, las tropas japonesas asesinaron a unos 100.000 civiles filipinos y extranjeros, sometiéndolos a ejecuciones masivas, violaciones, incendios provocados y torturas generalizadas, esto debido a que las fuerzas estadounidenses y filipinas lanzaron una ofensiva para liberar la capital. Ante la derrota inminente, el comandante japonés Tomoyuki Yamashita ordenó destruir la infraestructura de la ciudad, desatando una campaña de violencia indiscriminada contra la población. Los soldados japoneses arrasaron escuelas, hospitales y conventos donde los civiles se refugiaban. El uso de bayonetas, decapitaciones y el confinamiento de civiles en edificios que luego eran dinamitados fueron prácticas comunes. La violencia no distinguió nacionalidades. El 10 de febrero de 1945, cientos de civiles españoles, incluyendo personal del consulado y misioneros, fueron brutalmente asesinados en el Club Español y en la iglesia de San Pablo. Este atroz crimen también abarcó la ejecución deliberada de cientos de civiles alemanes, que eran de países aliados del Japón en esos momentos atrincherados en la capital durante esos mismos días, haciendo que las alianzas no tuviesen la menor importancia, ya que los nipones no discriminaban en cuanto al exterminio de miles se tratase. Los responsables fueron el contraadmirante Sanji Iwabuchi, que cometió suicidio el 28 de febrero de 1945. La masacre de Paris Sulon fue un crimen de guerra japonés cometido por miembros del ejército imperial japonés el 22 de enero de 1942 en la aldea de Paris Sulon, en la Malasia británica. Soldados de la división de la Guardia Imperial ejecutaron sumariamente a aproximadamente 150 prisioneros de guerra australianos e indios heridos que se habían rendido. Como curiosidad, el teniente Ben Ackney, del 2º Batallón y 29 Regimiento Australiano, fingió su muerte y logró escapar. Se arrastró por el campo durante 6 semanas con las piernas rotas antes de ser recapturado. Ackney sobrevivió al internamiento en campos de prisioneros de guerra japoneses y formó parte de la mano de obra del tristemente célebre ferrocarril de Birmania. Él y otros 2 supervivientes prestaron declaración ante los investigadores aliados de crímenes de guerra sobre la masacre. Tras la guerra, fue juzgado por un tribunal militar británico en relación con la masacre de Sochin. El hombre a cargo de la masacre, Nishimura, recibió una condena a cadena perpetua, de la cual cumplió 4 años. Sin embargo, Nishimura fue trasladado a la isla Manus, en el territorio de Nueva Guinea, fue condenado y ejecutado en la horca el 11 de junio de 1951. La masacre de Palawan fue un atroz crimen de guerra perpetrado por el ejército imperial japonés en Puerto Princesa, Filipinas el 14 de diciembre de 1944, temiendo un inminente desembarco aliado, los japoneses quemaron vivos y fusilaron a 139 prisioneros de guerra estadounidenses. Los guardias japoneses hicieron sonar las alarmas de ataque aéreo para obligar a los prisioneros estadounidenses a entrar en trincheras y refugios. Una vez dentro, los soldados arrojaron barriles de gasolina y encendieron fuego a las entradas. De los prisioneros, 11 lograron escapar saltando un acantilado y nadando hacia la bahía, donde fueron rescatados más tarde por la guerrilla filipina. Tras la guerra, varios oficiales y soldados japoneses fueron juzgados por estos crímenes en Yokohama, Japón en 1952. Gran parte de los restos recuperados de los soldados estadounidenses fueron trasladados y enterrados en una fosa común en el Jefferson Barracks National Cemetery en St. Louis, Missouri. El caso Setagaya, también conocido como el asesinato de la familia Miyazawa, ocurrió el 30 de diciembre de 2000 en Tokio, Japón. Un intruso asesinó brutalmente a puñaladas y estrangulamiento a Mikio de 44 años, Yasuko de 41, Niina de 8 y Rei de 6.
El asesino permaneció en la casa durante horas, dejando evidencia física pero sin ser identificado, ya que el asesino consumió alimentos de la nevera como helado, té y melón e incluso utilizó el baño sin tirar de la cadena. Utilizó el ordenador de Mikio Miyazawa para navegar por internet e incluso comprar entradas para un espectáculo teatral, e incluso la policía obtuvo un perfil completo de ADN del atacante. Se descubrió que el agresor tenía una herida, ya que su sangre estaba mezclada con la de las víctimas. La Policía Metropolitana de Tokio mantiene el caso abierto. Se han procesado cientos de miles de pistas y se cuenta con una extensa base de datos de posibles sospechosos. La policía continúa realizando campañas anuales de información pública para solicitar la colaboración ciudadana con la esperanza de que avances en las pruebas de ADN o un nuevo testimonio conduzcan a la captura del responsable, ya que hasta la fecha no se tiene la más mínima idea de quién pudo haber sido el responsable. La masacre japonesa de Wuhan generalmente hace referencia a la brutal batalla de Wuhan y la posterior ocupación de la ciudad por parte del ejército imperial japonés entre junio y octubre de 1938, así como a los crímenes de guerra bacteriológicos y químicos generalizados en la región. Japón estableció unidades de investigación y experimentación biológica como la infame Unidad 731 y llevó a cabo una guerra silenciosa en China. El ejército imperial esparció bacterias letales, como la peste y el cólera, en el centro de China, provocando brotes y miles de muertes civiles adicionales en los años posteriores a la caída de Wuhan. Se cree que entre la batalla y la guerra bacteriológica a la localidad de Wuhan se perdieron entre 150.000 a 300.000 vidas civiles. Conocida formalmente en la historia militar como la masacre del Colegio San Steven, fue una de las mayores atrocidades y crímenes de guerra cometidos por el ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial en Hong Kong. Ocurrió en las primeras horas del 25 de diciembre de 1941, un día trágico recordado localmente como la Navidad Oscura, pocas horas antes de que las fuerzas británicas firmaran la rendición oficial de la colonia tras la batalla de Hong Kong a mediados de diciembre de 1941, ante el inminente avance japonés sobre la isla. El edificio principal del prestigioso colegio privado de St. Stephen's, ubicado en la península de Stanley, fue requisado por el ejército británico para ser utilizado como un hospital militar de emergencia. El recinto estaba debidamente identificado con lonas de la Cruz Roja, atendiendo a soldados aliados gravemente heridos en el frente de batalla. Los soldados irrumpieron en las salas de hospitalización y asesinaron a bayonetazos a 56 soldados británicos, canadienses e indios que yacían indefensos y heridos en sus camas. Aquellos que intentaron esconderse o no podían moverse sufrieron el mismo destino. Miembros del personal del colegio también fueron asesinados al intentar proteger a quienes estaban a su cargo, destacando el caso de jefe de estudios chinos del colegio. Posteriormente, las instalaciones del colegio y la prisión contigua de Stanley fueron unificadas por las fuerzas de ocupación para establecer el campo de internamiento de Stanley, donde cerca de 3.000 civiles de los países aliados permanecieron prisioneros en condiciones extremas de desnutrición hasta el fin de la guerra en 1945. El incidente de Pontianak consistió en dos masacres ocurridas en Kalimantan durante la ocupación japonesa de las Indias Orientales neerlandesas. Una de ellas también se conoce como el asunto de Mandor. Las víctimas pertenecían a una gran variedad de grupos étnicos, y los asesinatos devastaron a la élite malaya de Kalimantan, con la ejecución de todos los sultanes malayos de Kalimantan por parte de los japoneses. En el incidente de Pontianak de 1943 y 1944, los japoneses orquestaron un arresto masivo de élites chinas, malayas, javanesas, menadonesias, dayaks, bugis, bataks y minangkabau en Kalimantan, incluyendo a todos los sultanes malayos. Los acusaron de conspirar para derrocar el dominio japonés y luego los masacraron. Los incidentes o asuntos de Pontianak son divididos en dos incidentes de Pontianak por los académicos, categorizados de diversas maneras según asesinatos en masa y arrestos, que ocurrieron en varias etapas en diferentes fechas, causando la muerte de más de 21.000 civiles de la localidad. La masacre de Kalagón fue un crimen de guerra cometido el 7 de julio de 1945 en la aldea de Kalagón, Birmania, en la actual Myanmar, donde miembros del ejército imperial japonés asesinaron brutalmente a un estimado de 600 civiles locales. Y es que al final de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas aliadas avanzaban firmemente sobre la Birmania ocupada.
El mayor general Seiyei Yamamoto, jefe de Estado Mayor del 33º Ejército del Imperio Japonés, ordenó un despliegue militar masivo para barrer la zona. El objetivo de las unidades niponas era localizar a guerrilleros locales de la resistencia que, según los informes de inteligencia, colaboraban activamente con paracaidistas británicos. La operación en la aldea fue liderada por el mayor Ichikawa Seiji al mando del 3er batallón del 215 regimiento, en conjunto con oficiales de la policía militar de Moulmein. Al ocupar Kalagón, se sucedió el confinamiento e interrogatorio de todos los habitantes del pueblo, separando a los civiles en distintos puntos como la mezquita local y edificios aledaños para someterlos a intensos interrogatorios. Tras la rendición de Japón en agosto de 1945, las autoridades aliadas investigaron el suceso como parte de los procesos judiciales de la posguerra en la región de Asia y el Pacífico. El mayor Ichikawa Seiji y varios de los oficiales bajo su mando directo fueron arrestados, juzgados por tribunales militares aliados de crímenes de guerra y posteriormente sentenciados a la horca por su responsabilidad directa en la planificación y ejecución de la masacre. Las invasiones japonesas de Corea de la Guerra Imjin, 1592 a 1598, ordenadas por el señor feudal Toyotomi Hideyoshi. Durante este conflicto, las tropas de Toyotomi saquearon ciudades y cometieron atrocidades masivas, incluyendo el corte de narices de civiles como trofeos de guerra. Se calcula que hasta 1 millón de personas coreanas perecieron, lo que representaba cerca del 20% de la población de la península en aquella época. Entre 50.000 y 100.000 coreanos, principalmente artesanos, académicos y civiles, fueron capturados y trasladados a Japón para ser vendidos como esclavos o forzados a trabajar. La violencia fue generalizada, con pueblos enteros incendiados y saqueados. Los comandantes samurái llegaron a ordenar la recolección sistemática de narices en lugar de cabezas como recuento cuantificable de sus hazañas bélicas en una atrocidad ignorada del Japón feudal. Los 14 criminales de guerra de clase A son los principales líderes políticos y militares del Imperio de Japón condenados por el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente tras la Segunda Guerra Mundial. Estos seres irónicamente han sido homenajeados, ya sea en anonimato o en público desde 1978, en el polémico santuario Yasukuni en Tokio, que fue hecho en homenaje a los caídos en combate desde el período Meiji hasta la Segunda Guerra. Tenemos los 7 condenados a muerte: Hideki Tojo, primer ministro de Japón y principal responsable del ataque a Pearl Harbor; Kenjiro Ihara, general responsable de inteligencia y operaciones de drogas en China; Iwane Matsui, comandante del ejército que perpetró la masacre de Nankín; Eitaro Kimura, jefe del Estado Mayor del Ejército en China y comandante en Birmania; Koki Hirota, ministro de Asuntos Exteriores y brevemente primer ministro; Seishiro Itagaki, ministro de la Guerra y comandante en Asia; Akira Mutou, comandante en Filipinas; y también los 7 condenados a cadena perpetua que son: Yoshihiro Umezu, jefe del Estado Mayor del Ejército que firmó la rendición; Koichi Kido, asesor cercano del emperador Hirohito; Sadao Araki, ministro de la Guerra e ideólogo del expansionismo; Kumiaki Koiso, primer ministro durante las etapas finales de la guerra; Hiro Minami, comandante del ejército de Kwantung en Manchuria; Toshio Shiratori, embajador clave y partidario de la alianza con la Alemania nazi; y Teiichi Suzuki, director de la oficina de planificación del gabinete. El ejército imperial japonés castigaba la deserción con la ejecución inmediata, usualmente mediante fusilamiento, decapitación con katana o suicidio forzado llamado harakiri, aplicando de forma estricta el código militar y el principio del senjinju, que es el código de conducta en el campo de batalla, el cual prohibía terminantemente rendirse o abandonar el puesto. Durante la Segunda Guerra Mundial, la deserción dentro de las filas niponas fue extremadamente baja en comparación con otros ejércitos debido a un severo adoctrinamiento nacionalista, pero cuando ocurría, las represalias eran brutales tanto para el soldado como para su entorno. El nombre del desertor era borrado de los registros oficiales y se notificaba a su comunidad. Las familias de los desertores perdían toda ayuda estatal, empleo y respeto social, siendo tratadas como traidoras a la patria y al emperador. El adoctrinamiento hacía creer a los soldados que desertar o ser capturado vivos los convertía en parias eternos, lo que empujaba a la mayoría a preferir los ataques suicidas, banzai, antes que huir.
La masacre de Cebú no se refiere a un único evento, sino a una serie de atrocidades sistemáticas y ejecuciones masivas de civiles y prisioneros de guerra cometidas por las fuerzas de ocupación del ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial en la isla de Cebú, Filipinas. Las matanzas se recrudecieron en las fases finales del conflicto 1944 y 1945, a medida que el ejército japonés aumentaba su represión ante la inminente llegada de las fuerzas aliadas y la incesante resistencia de las guerrillas filipinas. Los hechos más documentados en la provincia de Cebú incluyen matanzas en las Islas Camotes en diciembre de 1944. Durante operaciones de pacificación, los soldados japoneses reunieron a decenas de civiles filipinos en la localidad de Pilar, a quienes ataron de manos y asesinaron brutalmente a bayonetazos en la costa, y la masacre en el acantilado de Palalong Barilí ocurrida en las zonas montañosas del municipio de Barilí. Las tropas japonesas ejecutaron a un gran número de civiles sospechosos de ayudar a los movimientos guerrilleros locales. Tras la liberación de la isla y la rendición de las tropas del teniente general Sadashi Kataoka, tras la batalla por la ciudad de Cebú en marzo y abril de 1945, el Tribunal Militar de los Aliados documentó ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones perpetradas en toda la región, incluyendo el antiguo cuartel de la policía secreta Kempeitai y en la actual Cebú Normal University. Posteriormente, durante la batalla de Cebú, se registraron bajas militares intensas en las que murieron aproximadamente 5.750 soldados japoneses y 417 soldados de las fuerzas estadounidenses y filipinas, sin mencionar que en las masacres de más de 1.100 a 2.000 muertes de civiles y combatientes desarmados. Futoshi Matsunaga, nacido el 28 de abril de 1961, es un asesino en serie japonés que estafó y torturó a sus víctimas en lo que se conoce colectivamente como el incidente de asesinatos en serie de Kitakishi. Matsunaga ejerció un control total sobre su pareja, Junko Ogata, y posteriormente sobre los familiares de ella, a quienes mantuvo cautivos en condiciones extremas. Las víctimas dentro de este núcleo familiar fueron Takashige Ogata, de 61 años, el padre de Junko; Shizumi Ogata, de 58 años, la madre de Junko; Rieko Ogata, de 33 años, la hermana de Junko; Kazuya Ogata, de 38 años, el cuñado de Junko; Yuki Ogata, 10 años, la sobrina de Junko; Aya Ogata, de 5 años, sobrino de Junko. Otra víctimas del caso fue Kumio Toraya, de 35 años, que era un conocido de Matsunaga, que fue la primera víctima mortal confirmada del grupo tras ser retenido y extorsionado, que falleció en 1996 debido al maltrato y las condiciones de cautiverio. Matsunaga fue declarado culpable de 6 cargos de asesinato y un cargo de homicidio involuntario entre 1996 y 1998 y sentenciado a muerte. Asesinó a sus víctimas con una cómplice, Junko Ogata, quien recibió una sentencia de cadena perpetua debido a la gravedad de los crímenes de Matsunaga. Muchos medios de comunicación japoneses optaron por no informar sobre los detalles. El Japan Times informó que los fiscales dijeron que el caso no Japón. Varios escritores, entre ellos Riz Saki, publicaron posteriormente los detalles de los crímenes. Actualmente el perpetrador sigue en la cárcel en espera de condena. Gen Sekine fue un criador de perros y asesino en serie japonés que, junto con su pareja de hecho Hiroko Kazama, el cual asesinó al menos a 4 clientes en Kumagaya, prefectura de Saitama, entre abril y agosto de 1993. Ambos fueron condenados a muerte por sus crímenes, pero Sekine murió en el corredor de la muerte antes de ser ejecutado. El modus operandi de Sekine consistía en desmembrar los cadáveres de las víctimas, lo que él llamaba hacer desaparecer el cuerpo. Sus 4 víctimas conocidas fueron desmembradas en el baño de Yamazaki, y sus huesos, piel, tejidos y órganos internos fueron cortados en trozos de varios centímetros. Los huesos fueron incinerados en bidones, junto con la ropa y los objetos personales, cuyas cenizas fueron esparcidas en bosques y ríos. Sekine también ideó quemar los cuerpos, pero como sabía que generaría un olor desagradable y fácilmente perceptible, los quemó hasta que solo quedaron los huesos, y luego comprobó que no quedara carne. Yamazaki afirmó que, al realizar este procedimiento, Sekine lo encontraba interesante y divertido.
La masacre de Gando fue un asesinato en masa cometido por el ejército japonés contra los residentes coreanos de Gando, la actual ciudad de Hyandao, en la actual prefectura autónoma coreana de Yanbian, Jilin, China, después del incidente de Unchun, una operación de bandera falsa organizada por Japón para justificar la invasión de Manchuria Oriental. La masacre ocurrió durante un período de 3 semanas a partir de octubre de 1920, el día del incidente de Unchun después de la batalla de Kingsanli. Durante este periodo, los soldados del ejército imperial japonés asesinaron a civiles coreanos que se estimaban en al menos 5.000, y perpetraron violaciones generalizadas. Aum Shinrikyo es un movimiento religioso japonés y una secta apocalíptica fundada por Shoko Asahara en 1987. Llevó a cabo el mortal ataque con gas sarin en el metro de Tokio en 1995 y posteriormente se descubrió que también había sido responsable del ataque con gas sarin en Matsumoto el año anterior. La secta Aum Shinrikyo arrojaron bolsas de plástico con gas sarin en el suelo de 5 trenes diferentes y luego las perforaron. Al evaporarse el líquido, los pasajeros comenzaron a inhalar los gases letales. 13 personas murieron y miles más resultaron heridas. Le registro que la secta hacía experimentación humana con gases precio a los ataques terroristas. El grupo afirma que quienes llevaron a cabo los ataques lo hicieron en secreto, sin que sus planes fueran conocidos por otros ejecutivos ni por los creyentes comunes. Asahara insistió en su inocencia en una transmisión de radio retransmitida desde Rusia y dirigida a Japón. El 6 de julio de 2018, tras agotar todas las apelaciones, Asahara y 6 seguidores condenados a muerte fueron ejecutados como castigo por los ataques de 1995 y otros crímenes. Otros 6 seguidores fueron ejecutados el 26 de julio. Del día de Año Nuevo de 2019, Aum Shinrikyo, que se dividió en Aleph y Karinoa en 2007, ya había sido designada formalmente como organización terrorista por varios países, incluidos Rusia, Canadá, Francia, Kazajistán y la Unión Europea. Anteriormente, Estados Unidos la había designado como organización terrorista hasta 2022, cuando el Departamento de Estado determinó que el grupo estaba prácticamente extinto. Creyentes en la yoga, meditación, budismo, predicciones y ataques terroristas, un secta que en sus tiempos era sumamente peligrosa. Durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial, el ejército imperial japonés impuso un control absoluto de la prensa, persiguiendo, torturando y asesinando sistemáticamente a los periodistas chinos que intentaban reportar la invasión o mantener la resistencia civil. La prensa libre fue catalogada por Tokio como una herramienta de subversión, lo que convirtió a los reporteros y editores en objetivos prioritarios de eliminación física y psicológica. Periodistas chinos operaban de manera clandestina en las concesiones para evadir la censura imperial. El ejército japonés, en colaboración con el gobierno títere local y operativos de su policía secreta, la Kempeitai, desató una campaña de atentados contra las imprentas y oficinas de diarios como el Takumpao. Decenas de editores y reporteros que se negaron a publicar propaganda pro-japonesa fueron secuestrados en las calles. Muchos de ellos fueron ejecutados de inmediato. Sus cuerpos mutilados o sus cabezas eran colgadas en postes de luz en Shanghái como advertencia explícita para otros profesionales de la información. Aunque no existen grandes datos al respecto, se estima que por lo menos 1000 periodistas chinos y de otras nacionalidades murieron en el cumplimiento de su deber intentando divulgar la verdad de las atrocidades niponas, y quizás hemos perdido material histórico en esas muertes, imagen de muchas atrocidades que en este video no pudimos apreciar con claridad, porque los japoneses controlaban todo tipo de información. El Escuadrón 8604 o el terrible Escuadrón Nami fue una unidad médica secreta del ejército imperial japonés que investigó armas biológicas y otros temas por medio de experimentos con seres humanos durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa 1937-1945 y durante la Segunda Guerra Mundial, fundada en Guangzhou, Guangdong, cerca de Hong Kong, y con su base en la Universidad Médica de Zhongshan. El Escuadrón 8604 es considerado una subunidad del Escuadrón 731. Comandada por el general Sato Shunji, un médico, contaba con un equipo de 800 personas.
100 oficiales, muchos de ellos con antecedentes médicos o científicos, 200 investigadores médicos y científicos y 500 soldados y suboficiales. Su deber era la experimentación humana y la experimentación y creación de granjas de múltiples enfermedades usadas en Cantón, China. The Japan Times informó el 4 de noviembre de 1994 sobre el testimonio de Shigeru Maruyama, un exmiembro del Escuadrón 8604, quien afirmó que un experimento consistió en matar de hambre a prisioneros para saber cuánto tiempo demorarían en morir de inanición. Historiadores internacionales como el estadounidense Sheldon Harris documentaron ampliamente estas redes de experimentación durante los últimos días de la guerra y sus archivos fueron totalmente desclasificados en marzo del 2025 en los Archivos Nacionales de Japón. Las atrocidades más graves del Imperio del Japón en la región de Cantón, Guangzhou, durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial, se dividieron en dos eventos principales, la devastadora campaña de bombardeos sistemáticos y la masacre de Nansitou, bombardeos de Guangzhou entre 1937 y 38, la Armada y el Ejército Imperial lanzaron cientos de ataques aéreos implacables sobre la ciudad como táctica de terror. Los aviones japoneses bombardearon deliberadamente zonas densamente pobladas, áreas comerciales, hospitales y escuelas, dejando un saldo de decenas de miles de civiles muertos y reduciendo grandes partes de la ciudad a ruinas. También está la masacre de Nansitou de 1942 a 1945. Durante la ocupación, las fuerzas japonesas establecieron el campo de refugiados de Nansitou. Allí encerraron a miles de civiles chinos, muchos de ellos expulsados de Hong Kong, y los sometieron a condiciones inhumanas. Soldados del Escuadrón 8604, una unidad de guerra bacteriológica, infectaron deliberadamente a los prisioneros con enfermedades como fiebre tifoidea y paratifoidea, provocando muertes masivas. El total de muertes se estima en decenas de miles de civiles y prisioneros debido a inanición y envenenamiento intencional con experimentos bacteriológicos. Se estima que hasta 300.000 civiles chinos y soldados desarmados asesinados de manera indiscriminada durante los ataques. Esta masacre es a menudo confundido con la masacre de Nankín, aunque ocurrieron a 1300 kilómetros, es confundida por el número de muertes totales. Un hombre solitario desde la infancia, fanático del anime y el gore, formó una doble personalidad llamada Ratman, el cual supuestamente tomó el control y entre 1988 y 1989, Japón quedó conmocionado por una serie de secuestros y asesinatos de niñas cometidos de entre 4 a 7 años por Tsutomu Miyazaki. El criminal asesinó a 4 menores de edad, realizó actos de profanación sobre los cuerpos y envió cartas burlonas a las familias y a los medios, sembrando el pánico en el país. Tras su arresto, la policía encontró una enorme colección de cintas de video, manga y material de terror en su habitación, lo que llevó a la prensa a apodarlo el asesino otaku. Aunque sus crímenes fueron resultado de sus propias acciones y trastornos psicológicos, causados por su doble personalidad, el caso provocó una fuerte estigmatización de la cultura otaku en Japón durante años. Debido a la brutalidad de los asesinatos y al impacto mediático que generaron, el caso sigue siendo uno de los más infames de la historia criminal japonesa. Durante la década de 1990, Miyazaki permaneció encarcelado mientras que la prefectura de Saitama encargó su evaluación a un grupo de psiquiatras, llegando a la conclusión en 1997 por este equipo de psiquiatras de la Universidad de Tokio de que Miyazaki sufría un desorden de personalidad múltiple y una esquizofrenia extrema, aunque se mantenía enterado de la gravedad y consecuencia de sus crímenes, y por tanto responsable por ellos. El 17 de junio de 2008, Miyazaki fue ejecutado, sin mostrar arrepentimiento sino alivio de saber que no tendrá que lidiar de nuevo a Ratman, el cual según él no morirá y solo buscará a otro ser. Hasta la fecha se desconoce qué sucedió con su extensa colección de mangas y vídeos. Puse como un gramo de heroína en una gacha y se la di a un prisionero civil chino que se la comió. Aproximadamente 20 minutos después perdió el conocimiento y se mantuvo en ese estado hasta que murió 16 horas después. Sabíamos que esa dosis de heroína es fatal, pero no nos interesaba si él moría o vivía. En algunos prisioneros experimenté 5-6 veces, observando la acción de la porrehuela coreana, Bactal y semillas de ricino.
Uno de los prisioneros de nacionalidad rusa quedó tan exhausto de los experimentos hasta el punto que ya no se podía experimentar más en él, y Matsuine ordenó que lo matara inyectándole cianuro de potasio. Luego de la inyección, el hombre murió inmediatamente. Los cuerpos eran enterrados en el cementerio para ganado del escuadrón. El Escuadrón 100 fue una unidad secreta del ejército imperial japonés que se enfocó en el desarrollo de armas biológicas durante la Segunda Guerra Mundial. Fue operado por el Kempeitai, la policía militar del Imperio de Japón. Estaba ubicado en Mokotan, Manchukuo, un pueblo al sur de la ciudad de Changchun, y fue enmascarada como una unidad de prevención epidémica y de suministro. El principal propósito del Escuadrón 100 era llevar a cabo investigación sobre enfermedades que se originaban en animales. Como la mayoría de unidades militares todavía dependían en gran medida de los caballos, el ejército imperial japonés esperaba encontrar medios para matarlos y, por tanto, debilitar el poder militar de sus enemigos. Además, esperaban propagar enfermedades a través de animales portadores. Para este fin, también se llevaron a cabo experimentos con seres humanos, pero se han preservado pocos registros o pruebas de experimentación humana. El Escuadrón 100 era una gran organización. Al año, su capacidad productiva de bacterias estaba proyectada para alcanzar 1 tonelada de Bacillus anthracis, 500 kilogramos de Burkholderia mayae y 100 kilogramos de hongos rojos. Sin embargo, nunca lograron su meta, debido a la escasez de equipamiento. Se estima que por lo menos 5.000 personas murieron por los experimentos. Al final de la guerra, en agosto de 1945, ante el avance del ejército soviético, el mando japonés ordenó destruir los laboratorios, ejecutar a los prisioneros sobrevivientes y matar a los animales infectados, para borrar la evidencia de sus crímenes. Muchos de sus científicos recibieron inmunidad secreta por parte de los Estados Unidos a cambio de entregar los resultados de sus investigaciones. Imagine ser raptado, perpetrado por más de 100 hombres, golpeado y torturado de muchas formas posibles, que tu cuerpo quede tan desfigurado que a tus secuestradores no quieran seguir abusando de ti de manera sexual, solo durante más de 40 días tu cuerpo llega al límite de cuánto pueda ser torturado, desde alicates que destrozan tus pezones hasta petardos en tu zona fecal, siendo incluso peor que los que han hecho en el Escuadrón 731, ya que por lo menos se excusaron en hacer experimentación con base científica. Esto solo fue mero entretenimiento macabro, pero ¿quién fue el responsable? ¿Pensarás que fue una unidad militar del Japón imperial? Pues no, fueron 4 adolescentes llamados Hiroshi Miyano, J. Ogura, Shinji Minato y Yasushi Watanabe quien fueron los responsables del secuestro, violación, tortura y la muerte de incineración de Junko Furuta y su hijo, ya que de tantas violaciones quedó embarazada. Sus restos fueron tirados a un barril con concreto y tirado a un vertedero de electrónicos. Eventualmente encontraron a los responsables. Los padres de los chicos dieron $425.000 por compensación a la familia de Junko, y los chicos recibieron condenas de entre 5,9 y 20 años al autor intelectual. Incluso se dijo que algunas personas fueron amenazas para violar a Junko. Según declaración posteriores, a Miyano se le negó la libertad condicional en 2004. En enero de 2013, Miyano fue arrestado nuevamente por fraude. Debido a evidencia insuficiente, fue liberado sin cargos. Más tarde ese mes 2018, Minato fue arrestado nuevamente por intento de asesinato después de golpear a un hombre de 32 años con una varilla de metal y cortarle la garganta con un cuchillo. En 2005, Watanabe había desarrollado una esclerosis múltiple progresiva, pero no tenía dinero para tratarla. Falleciendo en mayo de 2021, a los 49 años tras su liberación en 2009, Ogura dependía de la asistencia social y vivía solo en un apartamento en Saitama, donde falleció en un accidente el 16 de julio de 2022, a los 51 años. Mientras tomaba medicación psiquiátrica, y Tetsuo Nakamura y Koichi Hara, quienes violaron a Furuta pero no participaron en su asesinato, fueron liberados del centro de detención juvenil en el año 2000. Te pone a pensar cómo Junko, que solo quería llegar a su casa, volverían solo sus cenizas después de sufrir de una forma horrible. El victimismo japonés describe la tendencia en la sociedad y la historiografía japonesa a enfatizar el sufrimiento sufrido durante el conflicto, a menudo eclipsando o minimizando el papel del país como agresor y perpetrador de crímenes de guerra en Asia y el Pacífico, siempre argumentando la defensa de su soberanía. Esta narrativa se centra principalmente en el trauma de los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, es el núcleo de esta perspectiva.
En la cultura popular y el sistema educativo japonés, estas tragedias a menudo se enseñan de manera que retratan a Japón como el receptor final de la violencia extrema, fomentando la idea de que el país fue una víctima inocente del conflicto, más que un participante activo en el desencadenamiento del mismo, a pesar de que causaron la muerte de 30 millones de chinos, coreanos, indios, estadounidenses, británicos, australianos, soviéticos, filipinos y de otras nacionalidades, y no ayuda el que minimicen muchos de los crímenes que hacen sus ciudadanos, haciéndolos aislados de su historia y el gran odio que reciben en Asia. Si bien es importante saber la historia para evitar los mismos errores, pero hay que saber perdonar y a la vez ganarse el perdón.